nos da nuestro Creador, Dios, de poder estar aquí un viernes más y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de aquellos que nos escucha a través de Radio Nacional 1380, también a través de Radio Dios Altísimo, aleluya. Es más que un privilegio para nosotros, y quien les habla es Ambiori Santana. Ya inicia su programa Nueva Vida en Cristo. Nueva Vida en Cristo, que se transmite cada viernes a través de Radio Nacional y Radio Dios Altísimo de 7 a 8 de la noche. Una bendición, así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, hermanos, muy buenas noches. Dios bendiga tu casa en esta hora. Esperamos que estés listo para recibir lo que Dios tiene para ti en esta noche. Recuerda que también el programa se transmite a través del canal de YouTube de Nueva Vida en Cristo. Y vamos a dar inicio al tema de esta noche. Hoy vamos a aprender cómo podemos ser una persona más humilde. ¿Cómo podemos ser una persona más humilde? Así que toma nota, vamos a estar tomando la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 29, donde Jesús le dice a sus discípulos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Damos gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y toda la honra es tuya, Padre. Señor, gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Dios. En esta hermosa tarde, casi noche, te pedimos, Rey de Gloria, que todo aquel que esté conectado pueda entender y pueda disfrutar la palabra juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, y este verso nos enseña la importancia del tema que vamos a estar tratando en esta noche. Porque noten que Jesús no les dijo a sus discípulos: aprendan de mí que hago milagros. No les dijo a sus discípulos: aprendan de mí que multiplico panes y peces. No les dijo, aprendan de mí que liberto a los cautivos, que sano a los enfermos, que predico el evangelio. Aprendan de mí que soy Dios. No. Jesús les dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y cuando hablamos de humildad, estamos refiriéndonos, para tener un concepto un poco más claro, estamos refiriendo a una capacidad que nosotros tenemos para reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Una capacidad que nos hace ser agradecidos, que permite que admitamos nuestros errores y que por tanto podamos enmendarlos. También la humildad es esa capacidad que tenemos de aprender de los demás, de ser flexible ante las opiniones de los demás y de tratar a los demás como si ellos fueran mejores que nosotros mismos. Todo eso es lo que se define a nivel de diccionario como humildad. Pero a nivel de la palabra vemos que la humildad es un fruto del Espíritu. Y eso lo vemos en Gálatas 5:22. Vamos a estar leyendo Gálatas 5:22. Acompáñanos. Amén. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. 5:23 también. 5:23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Y vemos que la palabra define la unidad como uno de los frutos del Espíritu Santo. Y esto implica que solo podemos nosotros cultivar la humildad cuando nosotros tenemos una dependencia de Dios y una relación con el Espíritu Santo de Dios. Implica también esto, que la humildad, si es un fruto del Espíritu, entonces se opone a nuestra carne, se opone al mundo y se opone a las tinieblas. Es decir, que cuando usted decide ser humilde, usted la lleva difícil, porque en su fuerza no lo va a lograr. Es solo el Espíritu Santo de Dios que puede lograr
en usted formar ese carácter y esa humildad que Cristo nos pide que tengamos. Amén. Aleluya. Mira, una de las cosas que me gusta de esta lectura de Mateo 11:29, es, y tú lo decías ahorita, de la misma boca de Cristo salió, hermano, esta palabra tan poderosa, y él dice: aprendan de mí, dice él, que soy manso y humilde. Oiga bien, aprendan de mí. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, como decimos ser, porque ser cristiano, la definición de ser cristiano es ser imitador de Cristo, hacer la cosa que Cristo hizo, andar como Cristo anduvo, vestir como Cristo vistió, hablar como Él. Oiga, todo lo que tiene que ver con Cristo, nosotros debemos de imitar eso. Ahora, Cristo dice: aprendan, escuchen bien, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y demostró su mansedumbre y demostró la humildad que tenía. Porque, ¿de qué forma Cristo entra a Jerusalén? Que eso está en Lucas 19. Dice la palabra que Cristo, cuando hace su entrada triunfal, así se llama, Él le dice a sus discípulos: busquen un pollino, o sea, un burriquito, que nadie ha montado todavía, está atado. Y si el dueño preguntan, dígale que el rey lo necesita. Escuche, cuando Cristo monta su burriquito, entra a Jerusalén, y dice la Biblia que todo el pueblo y todo lo que estaban ahí, pueblo vecino, empezaron a decir: bendito el rey que viene en el nombre de Jesús, del Señor. Pase la tierra y gloria en las alturas. O sea, ellos se dieron cuenta que el que venía montado en un burriquito, el rey de reyes, señor de señores, es muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Hoy día, nosotros los ministros que queremos que nos empompen, que nos tiren alfombra, queremos llegar con guardaespaldas, queremos andar, o sea, todo lo contrario a lo que Cristo hacía. La humildad, hermano, va más allá de lo que nosotros podemos entender. Porque ser humilde no es ser pobre y tú no tener nada y ser cristiano. Ser humilde es que tú dependas de Cristo y que tú aprendas a amar y valorar y saber tratar a los demás. Cristo nunca se vio por encima de nadie. Cristo, al contrario, daba ejemplo y decía que hay que ser como Él, porque Él demostró ser humilde. Cristo demostró ser humilde porque, imagínese usted, fue tanta la humildad que cuando a Él lo tomaron preso, un ladrón, y lo crucificaron, un ladrón dijo: si tú eres hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos nosotros mismos. Porque el ladrón lo que le está diciendo: pero tú dices ser el rey de reyes, tú dices ser el Mesías, tú dices ser esto, entonces desciende tú ya que nosotros descendamos. O sea, lo que el ladrón le está diciendo es: haz que tus ángeles vengan y acaben con todo, y libérate tú y libéranos nosotros. Hermano, pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios en tu vida y en mi vida es otro. Es diferente a lo que tú y yo pensamos. Cuando tú eres un hombre o una mujer que eres seguidor o eres cristiano o cristiana, a ti te duelen las cosas de los demás. O sea, tú quieres que todo salga bien, tú quieres que la iglesia crezca, tú quieres que el vecino conozca de Cristo, tú quieres que tu familia conozca de Cristo, tú siempre estás a disposición de los demás. O sea, tú eres una persona que refleja a Cristo, porque Cristo fue que dijo que hay que aprender de Él. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Hermano, la humildad es mucho más de lo que nosotros podemos entender. Y hay algo que Jesús en este verso nos dice, y Él habla no de cualquier tipo de humildad, porque humanamente a veces nosotros pensamos que ser humilde es alabar al otro, es ser lisonjero con el otro, ser lo que se dice en República Dominicana, una persona que lamba el zapato del otro. A veces pensamos que eso es humildad, pero aquí Jesús se refiere a la humildad del corazón, porque a Dios no le importa qué tan humilde tú parezcas ser. A Dios no le importa qué tanto dinero tú tienes, no le importa qué tanto tú finjas ser humilde. Él le importa la humildad de tu corazón. Y un corazón humilde es un corazón que sabe
clamar, sabe humillarse, entregarse y depender de Dios. Porque algo que tenemos que conocer y tratar para poder profundizar en este tema es lo que es lo opuesto a la humildad. Y lo opuesto a la humildad es el orgullo. El orgullo es autosuficiencia, es querer lograr las cosas en la propia fuerza, es no reconocer que necesitamos de Dios, de los demás, es sentirnos superiores a los demás, distanciarnos de los demás. Citaban Bioris el ejemplo de los ministros que quieren que le pongan una alfombra, pero también están los ministros que no se relacionan con sus propios hermanos o no se relacionan con otra persona y viven aislados porque ellos entienden que si se reúnen con las demás personas se les va la unción. Se desprestigian. Cuando el mismo Cristo lo que hizo fue estar cerca de pecadores. Así porque es. Él no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos también ministros que para alimentar ese orgullo, ese ego, van donde Dios no los envió. Sí, así es. Hacen lo que Dios no les mandó. Haciendo su propia agenda. Se autoexaltan. Así es. Hay algo que tenemos que reconocer y es que humildad no es pobreza, ciertamente, y Dios no es pobre. Así es. Si usted es una persona llamada por Dios, cuando Dios le envíe, le va a respaldar y le va a suplir. Entonces, ¿por qué vemos tantas personas supuestamente llamadas por Dios que realmente no avanzan? No avanzan porque se creyeron una profecía, se creyeron un llamado, se creyeron una palabra y entienden que están por encima de todo el mundo y que no pueden esforzarse y ser valientes como nos mandan las Escrituras. Entienden que simplemente tienen que esperar eso que Dios prometió y se enaltecieron tanto que ni siquiera delante de Dios tienen humildad. Así es. Perdieron esa humildad de corazón. Y vemos que ese orgullo, ese distanciarnos, ese exceso de orgullo llega a ser soberbia. Y la soberbia la podemos nosotros definir como esa condición, ¿verdad?, del ser humano, donde es un deseo o una pretensión de superioridad sobre los demás. Eso es junto con soberbia. un rechazo. Lo contrario de humildad. Lo contrario de humildad. Exacto. O sea, es junto con un rechazo o sometimiento a Dios, o sea, pretender autosuficiencia o autoexaltación. Así Y es. nosotros tenemos que comprender que nosotros sin Dios no somos nada. Así Y Dios es. en nosotros sigue siendo Dios. Y también entender que sin nosotros la obra de Dios sigue siendo la obra de Dios. Y nosotros sin la obra de Dios entonces carecemos de propósito y de sentido. Amén. Así es. Y vemos que esa actitud soberbia, vemos lo que dice la palabra también en Proverbios 16. Proverbios 16. Vamos, acompáñenme. Proverbios 16 del 18 al 19. Nos dice la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Amén. O sea, te está diciendo, siempre que tú te exaltes, va a venir quebrantamiento a tu vida. Siempre que te humilles, entonces el Señor te va a levantar. Y humillarnos delante de quién? Primeramente delante de Dios. Sí. Y delante de las personas a las cuales nosotros hemos fallado, ofendido o impactado negativamente. Porque cometemos muchos errores. Como seres humanos cometemos muchos errores y Dios lo sabe. Y Dios es un Dios de amor, un Dios que perdona. Sin embargo, nosotros vemos fracasos en las Escrituras, fracasos como el que tuvo el rey Saúl, que fue despojado de su reinado, de su autoridad como rey. Dice la palabra que el Espíritu de Dios, lo vemos esto en 1 Samuel 16, dice que cuando en la parte 16-14, vemos que
el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo del Señor lo atormentaba. Y este espíritu se apoderó de Saúl no porque Saúl haya cometido un error, porque Dios sabe que somos polvo y que cometemos muchos errores. El espíritu de Dios se apartó de Saúl porque no se arrepintió de su error, porque no enmendó, porque no pidió perdón, porque no se humilló. No supo ser humilde. No supo ser humilde y reconocer su falta. Claro. Mire cuán grande puede ser el orgullo y la soberbia en un hombre, que estar dispuesto a perder todo lo que Dios puso en su mano solo por retener el orgullo. Porque Saúl intentó luego de su error seguir reteniendo su corona y arremeter contra su sucesor, que fue David, al cual Dios escogió precisamente por su corazón, así como mismo nos dice Jesús, que nos habla de esa humildad del corazón. Entonces, te llamamos en esta tarde no a conceptualizar y a aprender más Biblia. Realmente en el mundo hay mucha gente que sabe Biblia. Lo que necesitamos es gente que esté dispuesto a vivir por la palabra, que esté dispuesto a tomar las escrituras en sus manos y verse como si fueran un espejo y examinar la condición de su corazón. Por eso en esta tarde nosotros te preguntamos, si Dios viera en tu corazón, ¿encontraría humildad en tu corazón? Si Dios viera tu corazón, ¿qué haría? ¿Se apartaría su espíritu de ti, como pasó con Saúl? ¿O serías ungido, respaldado y exaltado, como lo fue el rey David? ¿Qué encuentra Dios en tu corazón? ¿Encuentra humildad o encuentra orgullo? Porque si encuentra orgullo, viene quebrantamiento. Y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen las Escrituras. Amén. Y si encuentra humildad, entonces puedes sentarte, celebrar y tener gozo desde ya, porque Dios te va a exaltar. Amén. Así es. Mira, ¿qué pasó, para seguir ese mismo orden de Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Saúl, después de ser ungido rey, se creyó muy grande. Porque cuando Dios dijo, ve Saúl y haz, Saúl hizo lo contrario a lo que Dios le dijo. O sea, a él verse siendo rey con un séquito de hombres muy grande, él dijo, no, yo lo voy a hacer así de esta manera. ¿Qué hizo entonces? Perdió la gracia. ¿Por qué? Porque ser humilde, hermano, es escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios dijo. Amén. No creer. Y la voz de Dios no es que Dios te llame por teléfono ni te llame por WhatsApp. O sea, Él es Dios y Él lo puede hacer así, o te puede hablar audiblemente, pero la voz de Dios está en esta palabra que estamos escuchando, donde te está diciendo el valor que tiene para Dios la humildad. En este tiempo tenemos la palabra y aunque Dios habla todavía, pero dice la Biblia que la profecía más segura es la misma palabra. Pero en ese tiempo Dios le habló a través del profeta Samuel. Entonces, ¿qué hizo? Hizo lo contrario. Y así, lamentablemente, en estos días hay personas, estamos viviendo ese mismo tiempo que vivió Saúl. Porque hay personas que han sido llamados, pero ¿qué pasa? Ellos se han creído grandes para lo que Dios le ha designado y lo están haciendo a su manera. Hay personas incluso que uno le invita a predicar. Bueno, me ha pasado a mí, que en mi iglesia invitamos a un joven a predicar y puso tarifa, yo cobro tanto. Y yo ni siquiera volví a llamarlo más. ¿Por qué? Porque, hermano, de la misma manera que usted fue rescatado del lugar de donde Dios lo sacó, usted tiene que ser un portavoz para que otro también sea rescatado. Entonces, cuando usted se le predicó, usted no se le vendió el evangelio. Y me explico. No es que si traemos a alguien a predicar, no se le dé una ofrenda, porque hay que, ¿verdad?, ser humilde. Eso es parte de la humildad. Pero que tú te creas la gran cosa en el evangelio, eso es malo. Que tú entiendas que si tú no predicas, el culto no sirve, eso es malo. Que tú entiendas que si tú no cantas, los cultos no serán buenos, eso es malo. Porque el que hace es Dios. Dios, tú debes de estar contento, alegre de que Dios te usa. ¿Y qué es lo que debes de hacer? Seguir en esa misma coinonía. O sea, seguir siendo humilde para que Dios te use más. Pero si tú entiendes que ya tú no puedes estar ahí porque tú eres muy grande, entonces hay un fallo, hay un problema. Así es. Fue lo mismo que le pasó a Saúl. Repito otra vez. Que a Saúl se le dijo a esto y hizo lo contrario.
Entonces, ¿qué hizo Dios? Se agradó de un muchachito llamado David. David, aunque cometió muchos errores, él se humillaba. La Biblia enseña que era más la humillación que el pecado que él cometía. Entonces, hermano, para nosotros mantenernos en el Evangelio, mantenernos firmes, siendo fiel, debemos de entender y saber que Cristo fue que dijo que hay que aprender de Él, que Él es manso y humilde. Note que Stephanie dijo algo poderosísimo ahorita al principio. Algo poderoso, porque si Cristo hubiese querido que fuéramos así como Él había dicho, como decía Stephanie, que fue algo poderoso que Dios desató, Cristo le había enseñado, ustedes tienen que cuando oren por un Lázaro que tenga 4 días muerto, que resucite. Ustedes tienen que hacer esto. No, Cristo le dijo, simplemente tienen que ser manso y humilde. ¿Por qué? Porque la humildad trae todo, trae todo añadido. Porque cuando tú eres humilde, tú aprendes a escuchar a Dios y haces lo que Dios te dijo. Cuando tú eres humilde, tú valoras el hermanito que está al lado. No importa si es el ministro más alto o no importa si es el que lava el baño. Lo importante es que tú lo valores igual, porque aquí no hay excepción de personas. Y ese hermanito que es pequeñito, que tú lo ves como pequeñito, es muy importante. Porque ¿cuántas personas quizás no se han ganado ese hermanito con su obediencia? Así es, y cómo será su corazón y qué depara el Señor para esa persona. Y hay algo también que nos enseña, vemos que esa misma situación que se le dio a Saúl fue lo que se le dio a Adán y Eva en el Génesis. Si vemos la desobediencia del hombre en Génesis 3, verso del 3 al 5, vemos que dice la palabra que Dios le habló a Adán y Eva y le dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comerás de él, ni lo tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, tú no vas a morir, sino que sabe Dios que si tú comes de ese árbol serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren la astucia del enemigo, cómo disuade, cómo engaña, cómo desdice de Dios, cómo hace que Eva desconfíe de la palabra de Dios y hace que ella peque. Amén. Y eso sigue pasando, o sea, es lo mismo una y otra vez. Por eso es que necesitamos la sabiduría del cielo. ¿Qué fue lo que hizo que Eva pecara? Bueno, que ella dudó de la bondad de Dios, de la palabra de Dios, de la misericordia de Dios, del bien que Dios quería para ella cuando le prohibió eso. Lo mismo viene y le pasa a Saúl tantos años después. Seth creyó que él podía hacer lo que Dios había destinado, que tenía que hacerlo un sacerdote, que tenía que hacerlo un hombre escogido y guardado para esa función específica. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Bueno, ¿qué hizo Eva? Dios decidió que no coma, pero yo voy a comer y seré como Dios. Eso fue lo que dijo Eva. Y ahí vemos orgullo. ¿Qué dijo Saúl? Bueno, Dios dijo que espere a Samuel, pero yo me cansé, yo no espero más, yo lo hago yo. También una muestra de orgullo. Y en ambos casos no hubo arrepentimiento. En ambos casos no hubo arrepentimiento. Dice la palabra que el que se arrepiente alcanza misericordia. Así que nosotros a lo largo de este mensaje lo que queremos es no acusarte, no enseñorearnos nosotros de tener humildad o no ser orgulloso, porque incluso si digo yo soy humilde, en ese momento estoy siendo orgulloso. Así es. Ahora bien, la importancia de convertirnos en una persona humilde y comprender que solo a la luz de la palabra y con ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos lograr ser personas humildes. Amén. Dios es quien nos ayuda, Dios es que produce en nosotros el querer como el hacer, en su palabra, Él nos guía y nos enseña. ¿Por qué? Porque ese orgullo es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero en el nombre de Jesús, con ayuda del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos vencer ese orgullo. Podemos vivir una vida humillados ante el Padre, reconociendo su grandeza y nuestra pequeñez. Porque es que realmente no somos nada. Y si tuviéramos sabiduría, entendiéramos que un día estamos encima y otro día estamos debajo, un día de pie y otro día así es, abatidos, porque es parte de la vida.
Y esta humildad, esta virtud, esta cualidad es algo que Dios premia y que incluso el hombre mismo, los seres humanos, apreciamos y valoramos. Por ejemplo, si usted no tiene humildad, difícilmente usted construya un liderazgo sano. Si usted no tiene humildad, difícilmente usted sea un servidor de los demás. Si usted no tiene humildad, difícilmente usted logre sostener una familia y un matrimonio. Si usted no tiene humildad, difícilmente usted logre crecer en un entorno laboral y en una empresa. Si usted no tiene humildad, difícilmente usted tenga salud financiera. ¿Por qué? Porque una persona que no es humilde no sabe pedir perdón, no sabe reconocer las equivocaciones. Una persona que no es humilde usa su posición para abusar de su autoridad y menospreciar a los demás. Una persona que no es humilde presume, compra lo que no puede, vive donde no puede, hace lo que no puede. Y eso financieramente te lleva a un hueco. Una falta de humildad, un querer tapar y ocultar los propios defectos o errores nos lleva al abismo como mismo fue echado Satanás de la presencia de Dios. Porque en el momento en que él fue orgulloso y quiso que le adoraran y quiso autoexaltarse y quiso ser como Dios, lo mismo que le prometió a Eva ser como Dios, lo mismo que indirectamente hizo Saúl, oponerse a Dios, eso mismo lo hizo Satanás y fue echado de la presencia de Dios y condenado, vencido por Jesús en la cruz. Porque era tan grande su brío que perdió su gracia delante de Dios. Y mira lo que nos enseña la palabra en Filipenses 2 del 3 al 4. Y esto aquí nos habla el apóstol Pablo, es una palabra ya para los creyentes, para los que servimos al Señor. Dice, no hagan nada por egoísmo, o sea, no hagas nada pensando en ti, en tu propio beneficio. No hagas nada por vanagloria, que quiere decir, no hagas nada para que el hombre te aplauda, sino hazlo con una actitud humilde. Cada uno de ustedes, considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. Nos dice que pensemos más en los demás. Nos dice que nosotros actuemos por el bien de los demás, que busquemos la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. La gloria que viene de Dios y no la gloria de los hombres. Y para eso se requiere humildad. Tuvimos una falla técnica por acá, voy a repetir esta palabra de Filipenses 3:4 para que haga aquello por lo que Dios le envió. Aquí el apóstol Pablo nos habla a nosotros, los que ya somos creyentes, los que hemos decidido vivir para Jesús. Dice, no hagan nada por egoísmo, o sea, nada pensando en sí mismos, nada por vanagloria, sino con una actitud humilde para que cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. No busque tus propios intereses, no busque tu propio aplauso, tu propia exaltación, sino más bien los intereses de los demás. Porque una forma de ejercitar la humildad es pensar más en el otro que en nosotros mismos. Amén. Entonces Amén. Es maravilloso cómo la palabra abre nuestro entendimiento, guía nuestra conducta para que nosotros logremos ser manso y humilde como nos dijo Jesús. Dense cuenta que mansedumbre y humildad son dos asuntos del carácter, del ser. Mansedumbre y humildad se refieren a ser. Después hay un mandato hay una parte donde la palabra dice, Jesús dice, bueno, aquellos que crean en mí, aún cosas mayores que las que yo hago, harán. Pero ahí se está refiriendo a hacer. Y para hacer en Dios, para ser instrumento de Dios, hay que formar ese carácter.
esa mansedumbre, esa humildad. Y es algo que el Señor va tratando. Son muchos los Saúles de este tiempo, son muchos los David de este tiempo. Pero es triste ver cuando Dios levanta a uno de sus hijos y esa persona se olvida de Dios cuando Dios lo levantó. Se cree autosuficiente, cree que las relaciones, que los palacios, que los políticos, que el gobierno son los que lo sostienen, y realmente Dios es quien sostiene. Así es. Dios es quien sostiene su reino. Mira, uno de los gestos más de humildad más grande que la Biblia registra se encuentra en San Juan 1:29 y habla de Juan el Bautista. Habla de Juan el Bautista. Mire lo que dice Juan el Bautista de Cristo. A Juan el Bautista se le preguntaba: ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el Mesías que había de venir? Y él decía: no, yo no soy. Si Juan el Bautista hubiese querido, porque a Juan el Bautista lo seguía mucha gente, tal vez decía: no, yo sí, yo soy. No, pero Juan decía: no, yo solamente soy alguien que se envió para hacerle el camino al que viene, al verdadero, al Cristo, al Mesías. Y dice San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la gente que le preguntaban a Juan que si él era, que qué pasó, que por qué tanto esto, que aquello, él le decía: no, yo no soy. Y cuando llegó la oportunidad de que Cristo venía a él les enseñó a la gente y dijo: miren, ese es el hombre que puede salvar su vida. Ese es el hombre que puede sanar sus heridas. Ese es el hombre que puede llevarse toda depresión. Ese es el hombre que puede resucitar a los muertos. Ese es el hombre que derramará su sangre para que usted pueda tener salvación. Así mismo lo dijo Juan. Juan, con un gesto de humildad, hermano, tremendo. E incluso el mismo Cristo se atrevió a decir de su propia boca en Mateo 11:11 que de entre nacido de mujeres no había otro profeta más grande que Juan el Bautista, comparando a Jesús con todos los profetas del antes y el después. O sea, Cristo está diciendo que este hombre nacido de mujer era el mayor profeta que hubiese nacido o que había nacido. Y si usted lee la Biblia, si usted nota en la Biblia, Juan no hizo ningún tipo de milagro, a diferencia de Eliseo, que hizo que levantó muertos, sanó enfermos. Elías hacía que descendiera fuego del cielo. Llovía cuando Elías lo quería. A diferencia de ellos, Juan no hizo ninguno de estos milagros. ¿Y por qué Cristo dice que Juan el Bautista es el profeta más grande? Por la humildad que tenía. No era que los otros no eran humildes. Lo que pasa es que Juan el Bautista, hermano, a pesar de haber hecho el camino para que Cristo sea conocido, era un hombre muy humilde. Siempre estaba con la gente enseñando el evangelio, amaba a la gente. Cuando a él le preguntaban: ¿eres tú más alto que aquel? Decía: no, yo solamente soy una vasija que él usa. Hermano, ser humilde cuesta. Oiga bien, Cristo dice que de nacido de mujer no había otro como este. Hermano, y el verso 12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes los arrebatan. Note que la Biblia dice desde los días de Juan el Bautista. O sea, ya Juan el Bautista no está, pero Cristo está buscando uno que se levante así como se levantó Juan el Bautista, que sea humilde, que haga que los cielos se abran. Porque cuando la Biblia dice que sufre violencia, o sea, que los cielos sufren violencia, no es que anda buscando un hombre que salte mucho y que se vista hasta abajo y que raba papá y que no. Lo que le está diciendo es: quiero a alguien humilde que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo y que sea íntegro. Sí, que sea íntegro, que sea humilde, que ame la obra, que me ame a mí, que se refleje que yo vivo en él. O sea, reflejar a Cristo. Hermano, Juan el Bautista tenía todos estos requisitos. Cuando la gente veía a Juan el Bautista, la gente sabía que era un hombre íntegro, que era un hombre humilde, que era un hombre humilde de todo corazón. ¿Y qué hacía la gente? Juan se iba al desierto a predicar donde nadie quería predicar, y allá iba la multitud. Y el mismo Juan le decía: ¿quién a ustedes, generación de víboras, le ha enseñado a huir del juicio venidero? O sea,
diferente, hermano. Y perdóneme que toco tanto ese tiempo con el tiempo de ahora. Pero, hermano, yo he conocido casos de gente que lo ha invitado a predicar y cuando le ponen algo de comer adelante, lo desprecian, no lo quieren, porque ellos no comen eso. Sin embargo, Cristo dijo que todo lo que se te ponga a la mesa, cómetelo, porque tú no sabes la condición de ese hogar. Tú no sabes la condición de esa persona. Y sobre todo dijo que es lo que sale de la boca lo que hace daño, no lo que entra al cuerpo. Exacto. Dice la palabra. Pero vemos también, y hay algo importante en eso de Juan el Bautista, y es que Juan el Bautista tenía un propósito claro. Y cada uno de nosotros deberíamos aspirar a tener esa claridad de propósito que tuvo Juan, más aún la claridad que tuvo Jesús. Porque hay algo, y es que Juan el Bautista reconoce su limitación, su condición, y él también reconoce su tiempo. Porque hay una parte en el Evangelio donde él dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Aleluya, sí mismo. Él reconoció, o sea, yo hice lo que tenía que hacer, él tiene que seguir creciendo, ahora me toca menguar. Y a propósito de la humildad, vamos a leer en Primera de Pedro 5, verso 5 en adelante. Y vamos a abordar algo que está sucediendo en las empresas, en la familia, en la iglesia. Y es algo de que hay una generación, ¿verdad? Toda generación cumple su ciclo. Toda generación tiene su temporada. Cada uno de nosotros en nuestra vida vivimos diferentes temporadas. Y hay que reconocer esas temporadas, vivirlas y saber también reconocer cuando otro las está viviendo. Por ejemplo, vemos a un Juan el Bautista que cumplió su propósito, reconoció que era su tiempo y que Jesús tenía que ser exaltado y que ya él había terminado. Sin embargo, vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice también, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Y vemos que muchas veces los jóvenes, esto pasa en las empresas, pasa en la familia, está pasando en la iglesia de Cristo. Los jóvenes no saben sujetarse y actúan con rebelión. No, ya no se sujetan, ese es el problema. Y Dios es un Dios de autoridad y Dios siempre va a honrar la autoridad que ya Él delegó. Pero vemos también ancianos que no reconocen cuando su temporada tiene que ir menguando. Así y que la nueva generación crezca. Así es. Porque es que el reino de Dios no comienza ni termina con usted, anciano. No comienza ni termina con usted, joven. El reino de Dios es desde siempre y para siempre. Entonces necesitamos humildad como Juan para reconocer que hay un tiempo de menguar y dejar que el otro crezca. Así es. Y también humildad para reconocer y estar sujetos a aquellos que Dios ha posicionado, honrado y ha dado autoridad. Y mira ahí donde se mezcla el tema de los tiempos, las estaciones, la humildad, la rebelión y la autoridad. Porque vemos en familias que los padres se resisten al tiempo de hoy, los jóvenes se resisten a los padres. En la iglesia, los ancianos y los más jóvenes, cada uno como por su lado, ¿verdad? En las empresas, el liderazgo que es más maduro, más adulto. Cuando viene esta generación, ¿verdad? Esta generación Z, esta generación Y, los millennials, hay un choque cultural, hay un choque de valores. Y eso requiere ser gestionado con humildad. Por parte de los jóvenes, que dice la palabra que cuando tú eras joven, dice la palabra Pedro, cuando tú eras joven, tú ibas solo, pero cuando tú seas mayor, otro te ceñirá. Entonces los jóvenes tienen que reconocer que ellos están en el tiempo, claro, en el brío, pero que hay una experiencia y hay un valor que ellos solo van a recibir si son humildes, si se mantienen humildes. Y lo mismo, las personas que son mayores, entender
que hay un tiempo para menguar. Y todo eso es parte de la humildad. Dice la palabra también en Primera de Pedro que hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Mire, cuando usted tiene una relación con Dios, usted tiene que estar por debajo de Dios. Usted no es igual ni es más que Dios. Su relación con Dios es una relación donde usted tiene que estar humillado porque Dios es Dios y nosotros no somos más que polvo. Y estar humillado a Dios es estar dispuesto a obedecerle, a hacer su voluntad, a estar donde Él quiere que usted esté, a hacer lo que Él quiere que usted haga. Así es. Y esa humillación bajo su mano, esa obediencia, ese sometimiento, esa humildad de renunciar a lo que yo quiero, a mi propia opinión, a lo que yo veo que es mejor, para someterme a lo que Dios quiere. Esa humildad es la humildad que Dios exalta cuando es el tiempo, en su tiempo. Amén. Aleluya, así es. Juan, como tú decías ahorita, dijo que es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Eso dijo Juan en San Juan 3:30. Entonces, ¿por qué Juan dice esta frase? Bueno, porque su tiempo, como dice Stephanie, había llegado. Aleluya. Y asimismo estamos en las iglesias, como decía ella. Ahora, en el Evangelio, señores, no se crece para arriba, se crece para abajo. Por eso Juan dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Lo que le está diciendo es, bueno, ya a quien ustedes deben de seguir y conocer no es a mí, sino a Él. Es a Él, porque Él es el que hace el querer como el hacer. Entonces, Estefan decía ahorita que hay personas que ya son ancianos de la iglesia y que saben que ha llegado su tiempo, pero no quieren ceder. Y eso es bíblico, hermano, porque Elí había perdido la visión. Así es. Elí había perdido la visión, estaba incluso ciego. Y el templo se había vuelto un desastre. Incluso dice la Biblia que la palabra de Dios, que escaseaba la palabra, o sea, no había, porque no había nadie quien la recibiera. Pero entonces escogió Dios un muchachito llamado Samuel y empieza a hablar. Pero note que aquí se encierra una humildad tan grande, hermano, con Samuel, que cuando Dios le habla la primera vez, porque Samuel fue desde niño dedicado a Dios, vivía en el templo, se crió bajo los pies de Elí, conocía las leyes, conocía a Dios, pero de repente cuando viene la primera voz y le dice Samuel, él entiende que es su Señor que lo llama, o sea, que es Elí, y va y le dice, ¿para qué me llama? Y va la segunda vez, Dios lo llama Samuel, y él va con humildad. Y la tercera vez, Samuel. Entonces Elí le dice, mira, ya yo entiendo qué es lo que pasa. Elí había perdido tanto la visión que Elí, cuando vino Samuel la primera vez a decirle que el cielo llamaba, no se había dado cuenta que era Dios que estaba hablando. ¿Por qué? Porque ya la edad no le era suficiente. O no que era suficiente, sino que la edad ya había perdido la visión. Y se necesitaba una generación. Ahora, porque se necesita una generación, no quiere usted decir que usted es más grande que los demás. Porque mire lo que hizo Samuel. Samuel, aún Dios hablándole, porque después de Samuel fue que la palabra volvió al templo. Después que Samuel estaba ahí fue que Dios visitó el templo. Después que Samuel estaba ahí fue que Dios empezó a visitar la ciudad. Empezó a visitar su pueblo. Pero Samuel nunca le pasó por encima mientras Elí estaba vivo. Ahora, ¿qué hacía? Mire, ya Dios me dio la oportunidad de ser yo. Ahora, ok. Pero como usted tiene experiencia, ¿qué usted puede decirme? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es esto? O sea, respetando. Aleluya. Pero ya los muchachos de ahora no quieren respetar. Porque los ancianos tampoco quieren ceder. Entonces, hermano, todo va de la mano. Con la falta de humildad y con el orgullo en el corazón. Claro. Porque ¿por qué no queremos ceder? Porque pensamos que somos Dios. No, que pensamos. Que nadie puede hacer las cosas mejor que nosotros. Exacto, no, y que pensamos que la iglesia es de nosotros. No, esto es mío, yo soy pastor aquí, o yo soy ministro, y no yo, y hasta que me muera. Pero que Dios dice que este es el que va a hacer. O sea, que este es el que va a usar. No es que Dios te está desechando tampoco. Es que así. Todo es por un tiempo. Exacto, es que así como, mire, el profeta más grande sobre la tierra, Juan el Bautista, y de repente él dice, es necesario que yo empiece
a menguar o que yo mengüe para que Él crezca. Lo que le está, vuelvo y repito, ¿qué es lo que le está diciendo? No soy yo, es Él, es Cristo, es a Él, es Él es el que todo lo puede. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que si nosotros fuimos llamados por Él, debemos de hacer las cosas como Él la hizo. Debemos de ser humildes, hermano. Mire, en todo lugar. En todo lugar y en todo tiempo. Mire, hermano, es notable que cuando la persona es humilde, Dios siempre está ahí. Es muy bueno que Dios diga, yo conozco a Ambiori y nacido de mujer no hay otro como Ambiori. Es muy bueno que Dios te reconozca. Yo estoy poniendo un ejemplo, como decía Stephanie, no es que nosotros seamos los más humildes del mundo, ¿verdad? Porque falta mucho. Sí, falta mucho porque tenemos, a veces somos egoístas, somos orgullosos y todo eso, pero nos sometemos, nos tratamos de someter a la palabra. Mira lo bonito que Cristo dijo. Cristo, hablando de Juan el Bautista, dice que no había un hombre nacido de mujer como él. Ahora, mi pregunta es, ¿puede Dios dar testimonio de mí, de que soy humilde? ¿Puede Dios? ¿Qué dice Dios de ti? Exacto, esa es la pregunta. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de Stephanie? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Puedes tú estar seguro de que Dios puede decir, bueno, Ramón es humilde, Perencejo es humilde, Sustanejo? ¿Puede Dios decir eso de que tú eres humilde? Porque, hermano, a veces somos como tan soberbios a veces, que a veces Dios nos prueba. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Voy a meter a Israel por el desierto para probar dónde está su corazón. Para afligirte. Exacto. Entonces puede ser que tú tengas una vecina que te moleste mucho, que te barre la basurita siempre para el lado. Quizás es Dios probando ver dónde está tu humildad. Quizás Dios probando ver si tú eres soberbio o no. No es bueno eso, porque no estoy diciendo que eso sea bueno. Porque fue que Cristo dijo que la cizaña y el trigo tienen que estar juntos, porque la cizaña es quien define el trigo. Entonces, lo que estoy diciendo es, cuando a ti te pisan un dedo, ¿qué tú haces? Cuando alguien te señala, ¿qué tú haces? Cuando alguien tú entiendes que te critica, ¿qué tú haces? Cuando alguien no te saluda en la iglesia, ¿qué tú haces? Cuando no te gusta el que cantó, ¿qué tú haces? Porque, oye, hermano, somos tan finos para señalar, somos como tan finos para que la soberbia salga, pero somos tan cabezaduras para escuchar la voz de Dios y someternos y ser humildes, hermano. Sí, así es. Y una forma de medir nuestra humildad es cómo nosotros tratamos a las personas cuando no las necesitamos. Te pregunto, ¿cómo tratas a las personas que no necesitas? Ahí está el punto. Exacto. Porque mientras tú necesitas a alguien, tú te sometes y te sujetas. Sí, así es. Mientras tú entiendes que lo necesitas. Eso pasa con nuestra relación con Dios. Si tú entiendes que Dios es necesario y suficiente, si tú reconoces a Dios, entonces tú te sometes, te sujetas y tú le obedeces, ¿verdad? Pero a tu prójimo, a tus padres, a tu jefe, a tus líderes espirituales, a tu cliente, ¿cómo tú tratas a las personas cuando tú crees que no las necesitas? Así es. Las sacas de tu vida, las maltratas, las ofendes. ¿Cómo tú tratas a las personas cuando tú le has fallado o le has ofendido? ¿Continúas igual? ¿O tratas de enmendar el daño que hiciste? ¿Tratas de conversar, de hablar? ¿Cómo tratas a los que no necesitas? ¿Cómo te comportas cuando fallas a otros? ¿Cómo te comportas con esas personas que te ayudaron en los momentos más difíciles? ¿Tienes un corazón agradecido? Porque todo eso es parte de ser humilde. Todo eso es parte de ser humilde. Hay un acrónimo que encontré recientemente en las redes y me resultó muy jocoso, ¿verdad? Dice el síndrome del sapo. Síndrome del sapo, que es una combinación de soberbia, arrogancia, prepotencia y obstinación. Oiga, un combo completo. Una persona que se siente superior o mejor a los demás es soberbia. Una persona que porque salta mucho. Tiene una actitud inflada, ¿verdad? Es una persona arrogante, una persona que impone su poder, que impone su opinión, que impone su punto de vista.
prepotente. Y una persona que se cree sabio en su propia opinión, que no escucha, que no atiende, que no aprende, que no cambia constantemente, es una persona obstinada. Entonces, cuidado con el síndrome del sapo. Porque este síndrome, así como los sapos, salta de uno a otro, y por momentos de nuestra vida, si descuidamos la palabra y la vida de oración, nos puede afectar. Así es. Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Y quiera usted cualquier cosa menos que Dios le resista. Si usted tiene una onza de sabiduría o menos que eso, usted quiere que Dios le dé gracia. Porque todos necesitamos gracia. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él tiene gracia para con nosotros. Una gran falta de humildad es cuando nosotros entendemos que somos merecedores de todo. Porque yo soy, porque yo esto, porque yo hago, porque yo sé, porque yo entiendo. Así es. Porque yo. Y se sienten merecedores de todo. Y si no reciben todo cuando lo quieren, entonces se ofenden. Eso no tiene nada que ver con el carácter que Cristo nos mandó a tener en Él. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 31. 1 Corintios 1, verso 27 al 31. Dice la palabra, pues vamos a leer desde el 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido Dios a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, y para que nadie se jacte delante de Dios. Cuidado con el síndrome del sapo. Cuidado con creerte merecedor de Dios. Cuidado con vivir de las glorias pasadas, porque dice la palabra que la gloria postrera será siempre mejor que la primera. Y si Dios nos te está llevando de gloria en gloria, revisa si estás siendo humilde, si te estás humillando delante de Dios. Porque tener el llamado, conocer la palabra, no es suficiente. Hay que tener una comunión, y la comunión con Dios es humillado bajo su poderosa mano. Amén, así es. Así que en esta hora nosotros bendecimos tu vida y solo queremos orar por ustedes y también por nosotros, para que sea el Espíritu Santo de Dios obrando con poder en cada uno de nosotros, para que sea Dios produciendo el querer como el hacer, para que sea Dios alineando nuestra conducta a su voluntad buena, agradable y perfecta, y que sea removiendo de nuestro corazón todo orgullo, toda soberbia, toda arrogancia, toda altivez, toda obstinación, y estableciendo en lugar de todo eso la humildad, la mansedumbre que Cristo nos modeló. Amén. Aleluya, así es. Y bueno, tengo aquí también una breve lectura. Bien, porque también es un ejemplo de humildad, que fue Zaqueo, brevemente. Zaqueo, un hombre publicano, poderoso, a lo que nosotros llamaríamos quizás para este tiempo un alcalde. Él maltrataba al pueblo, le robaba al pueblo, pero cuando Cristo vino, que Cristo fijó sus ojos en él, porque él Zaqueo deseaba ver a Jesús, y Cristo se detuvo y dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy pose yo, o sea, entre a tu casa. Pero a donde quiero llevarlo es en Lucas 19:8, donde Zaqueo, después que acepta a Cristo, hace un gesto de gran humildad. Porque a veces ser humilde como yo decía, mucho más allá de lo que podamos entender. El humilde es aquel que perdona, que reconoce que falló, que si habló mal, pues dice perdón. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces Zaqueo dice: Maestro, mira, yo
A todo aquel que defraudé o que le robé, le devuelvo 4 veces más de lo que le robé. Y oye bien, y después que le devolvió, pidió perdón. O sea, la gente estaba contento, pero muchos decían, mira Jesús será que no sabe que está con un ladrón y un pecador. Y Cristo dijo, yo no he venido a buscar a aquellos que están sanos. A esto fue que yo vine a buscar. Entonces, Zaqueo demostró ser un hombre humilde, porque supo pedir perdón, supo pedir excusa, devolvió lo que no era de él. O sea, ser humilde, hermano, es reconocer. Es un ejemplo de arrepentimiento real, porque cambió su proceder. Así es. Entonces, Dios es maravilloso, Dios es bueno. Porque cuando nosotros decimos ser humilde, hermano, es entender que Dios es más allá. Así es, así es. Asimismo, bendecimos tu vida, te dejamos con esta palabra y deseamos que lo que hemos estado conversando en esta noche provoque en ti un arrepentimiento como ese de Zaqueo. Así es. Que fue capaz de reconocer sus faltas, pedir perdón y enmendarlas. Amén. Aleluya. Que el Señor haga en tu vida ese milagro de arrepentimiento, de real conversión que hizo en Zaqueo. Y que así como la paz y la salvación llegó a la casa de Zaqueo, también llegue a tu vida. Aleluya. Que el Señor sea quien te exalte, quien te levante, porque cuando Él te exalta, Él te sostiene. Así es. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos aquellos que escucharon el programa. Acuérdese que estamos a través de YouTube, Nueva Vida en Cristo. Ahí está Stephanie Ortega y Envío Santana. Este programa también será transmitido a través de YouTube. Así que será hasta el próximo viernes, si Dios así lo quiere. Acuérdese que usted tiene una cita de 7 a 8 cada viernes a través de Radio Nacional, esta emisora. Dios bendiga a cada programador, Dios bendiga a Nicolás, que siempre está con nosotros. Dios bendiga desde el programa que inicia en la mañana hasta que termine la noche. Dios bendiga a cada uno. Así que se despide humildemente Envío Santana. Acuérdese, a través de YouTube estamos ahí como Nueva Vida en Cristo, así se llama este programa. Búsquenos a través de YouTube. Dios le bendiga y Dios le guarde. Feliz noche, feliz fin de semana. Nos da nuestro Creador, Dios, de poder estar aquí un viernes más y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de aquellos que nos escucha a través de Radio Nacional 1380, también a través de Radio Dios Altísimo. Aleluya. Es más que un privilegio para nosotros, y quien les habla es Envío Santana. Ya inicia su programa Nueva Vida en Cristo. Nueva Vida en Cristo, que se transmite cada viernes a través de Radio Nacional y Radio Dios Altísimo, de 7 a 8 de la noche. Una bendición, así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios les bendiga, hermanos, muy buenas noches. Dios bendiga tu casa en esta hora. Esperamos que estés listo para recibir lo que Dios tiene para ti en esta noche. Recuerda que también el programa se transmite a través del canal de YouTube de Nueva Vida en Cristo. Y vamos a dar inicio al tema de esta noche. Hoy vamos a